Pues a todos, muchas gracias por conectarse. A todos, buenos días, Dios les bendiga, amados hermanos. Pues les comento, platico, comparto, ¿vale? Algo muy breve, algo que pensé entre unidad versus libre albedrío. Fíjense que el domingo compartía yo sobre Corintios, segunda de Corintios 9, y obviamente pues uno de los textos que se tocó fue el verso 6: cada uno de conforme propuso en su corazón, no por tristeza ni por necesidad, Dios, porque Dios ama al dador alegre. Bien. Y pues ahí di una enseñanza de como muy breve de cómo eran las ofrendas y los diezmos según la ley, pero cómo las mismas ofrendas y diezmos anteceden a la ley, y cómo posterior a la caída de Jerusalén y al ya no haber un templo, cómo la administración de las ofrendas o diezmos, si es que se levantasen diezmos, ¿no? Se hace ya en las iglesias cristianas. Bien, pero ayer andaba en la calle y andaba en el transporte público, y eso me da mucha oportunidad de ir pensando, porque cuando manejo, pues me enfoco en manejar, ¿verdad? Yo sí soy de los que van así, enfocados en manejar. Entonces, al no ir yo manejando, gracias a Dios, me brincó algo en la cabeza. ¿Qué tan lejos está la frase? Cada uno de conforme propuso en su corazón, qué tan lejos o qué tan cerca está a la frase um, de Jueces 21-25, cada uno hacía lo que bien le parecía. ¿Qué tan lejos o qué tan cerca? ¿Qué las distingue? Porque, mira, pensaba yo en mi cabeza, si cada uno de conforme propuso en su corazón se plantea como algo bueno, no es una obligación, es un acto voluntario, es un acto de corazón, ¿por qué no se interpreta así Jueces 21-25? Digo, a todos nos queda claro que no es así, ¿verdad? Pero ¿por qué no? ¿O por qué no, si Jueces 21-25 y cada uno hacía lo que bien le parecía, y ve cómo lo marco, ¿no? Así como algo de gachos. ¿Por qué entonces no lo digo igual acá, ¿no? En 2 Corintios 9:6? Cada uno de como propuso en su corazón, ya háganle lo que quieran, ¿no? Sí, sí, sí me explico, no sé si me estoy dando a entender, amados. Pensaba yo en libre albedrío. Las dos frases están basadas en esa libertad que tenemos, o podríamos suponer que tenemos, depende de cómo lo quieras tú, cómo Dios te lo haya revelado, cómo lo hayas entendido, aprendido y cómo lo enseñes, ¿verdad? Pero en esa libertad de decidir hacer, no hacer o cómo hacerlo. Y cuánto esa libertad de tomar o no tomar decisiones afecta la unidad. ¿Cuánto? Cuando el pueblo de Israel estaba bajo la ley, por lo menos en lo que la ley establece, no había una libertad de que cada uno decida. Esta es la ley. Hoy decimos que estamos bajo la ley de la gracia y no bajo la ley de Moisés. Pero ¿cuáles serían entonces los artículos, las cláusulas de la ley de la gracia? Porque toda ley conlleva consigo, implica un clausulado, un articulado de lo que se puede, lo que no se puede, lo que se debe o lo que no se debe de hacer. Y pareciera que cuando hablamos de la ley de la gracia, es un cada uno haga lo que bien le parezca. Escuche la palabra, conozca la palabra, inclusive, ¿por qué no? Enseñe la palabra, pero háganlo como quiera, ¿no? Hágalo de tal manera que no tenga usted
no tenemos que darle cuentas a nadie. Ayer estaba leyendo a un amigo, el pastor Fidencio, un pastor, ah, un amigo, buen pastor. Y él le puso algo ahí en el Face que decía, dime bajo qué autoridad estás y te diré qué poder y autoridad tienes. Pero si no tienes una autoridad, un pastor, un líder sobre ti a quien rindas cuentas, entonces no le pidas a la gente que esté bajo tu autoridad, que te obedezcan, que te sigan o que te crean. Y bueno, a lo mejor el contexto en el que él se mueve necesita escribir algo como esto, pero digo yo, la libertad de tomar decisiones le pega a la unidad que solo puede existir cuando estamos de acuerdo en ciertas cosas. Pero cuando cada uno piensa en su cabeza y decide bajo su propia determinación, dentro de su propio albedrío, siempre será difícil ponernos de acuerdo y caminar juntos. Un pastor americano escribía en una ocasión en su libro, nada más que no me recuerdo si era el pastor Chuck o era alguien más, pero escribía esta frase, um, los cristianos decimos que no tenemos un papa, perdón, pero lo cierto es que tenemos miles de papas y cada uno dice ser el único o el especial de Dios, algo así escribía él. Pero lo importante es, los cristianos decimos que no tenemos un papa, pero lo cierto es que tenemos miles, ¿no? Pensaba yo, amados, ¿cómo puede la iglesia el día de hoy ser una alternativa para la gente? ¿Cómo puede ser la iglesia una alternativa para el que tiene necesidades tan grandes, tan fuertes, como la enfermedad, como la cárcel, como la tristeza, como el estrés, como la depresión, como una adicción? ¿Cómo puede ser la iglesia una respuesta cuando en hechos concretos, no hablo de la iglesia espiritual, hablo de las congregaciones, cada una decimos en ocasiones cosas diferentes o peor aún, decimos cosas tremendas los unos de los otros? ¿Cómo podemos entonces ser sal y luz si cada líder, y aquí hablo con varios que lo somos, decimos cada quien lo que bien nos parece, hacemos cada uno como bien nos parece, y no tenemos un frente de unidad que permita verdaderamente que el Evangelio llegue como una verdad eterna y poderosa a las personas? Cuando pensaba yo esto, leía yo también con otro amigo, pastor, y es que cada iglesia dice tener la verdad y se enfatiza en algo. Estos amigos ahorita están súper clavados en trabajar con jóvenes. Gloria a Dios por ello. Pero entonces su visión, su misión, sus acciones, su programa, su todo está enfocado a esto. Y es un casi, si tú no estás trabajando con jóvenes, entonces no estás trabajando para el reino. Si tú no estás trabajando con misiones, entonces no estás trabajando para el reino. Y por misiones me refiero a salir a las culturas más lejanas y bla, 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 ¿no? Digo, yo sé que aquí tenemos a Jaime y al rato nos hará un comentario. Pero si tú no estás trabajando en la música, entonces estás mal. O si tú no estás trabajando en liderazgo, entonces estás mal. Y así sucesivamente. ¿Cómo? ¿Cómo la libertad de decidir se está convirtiendo en un verdadero obstáculo, en una gran muralla que está haciendo que la iglesia
ante el mundo, sea una iglesia o sean asociaciones, no la iglesia de Jesucristo, no pondré nunca en duda la soberanía ni el poder de Dios en su propósito, pero las congregaciones, por las decisiones que tomamos, nos estamos quedando en un solo ámbito. Cada uno dé conforme propuso en su corazón. Las ofrendas y los diezmos son voluntarios. Sí, punto. Si yo en mi iglesia enseño que hay que levantar ofrendas y diezmos, no lo hago por la ley de Moisés. Pero entonces viene otro que dice, levantar diezmos es del diablo, ¿no? Y da su enseñanza. Y viene otro que nos dice, no, 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 si Dios llamó, Dios provee, no levanten ofrendas. Pongan un buzón ahí, un cesto a la salida y que cada uno dé ahí, pero no pidan. Pero les decía yo, hay otros que llegan y dicen, a ver, los que van a dar billetes de a 1000, levántense y los vamos a bendecir con una bendición del 100 por 1. Si tú das 500, te vamos a bendecir con una bendición del 50% por 1 y así sucesivamente, ¿no? Amados, qué tremendo de veras que nos estemos, ah, que ocupemos tanto tiempo en destruir lo que otros están diciendo. Tal vez no están bien, lo voy a dejar así, ¿no? Este, yo sé que cada pastor que le preguntes te va a dar su argumentación del por qué lo que dice está bien, sale. Pero la iglesia está perdiendo influencia, la iglesia está perdiendo oportunidad, la iglesia está perdiendo relevancia. Y no es que Dios esté perdiendo, pero es que tal vez tú y yo nos estamos quedando cortos. La otra parte, ya voy terminando esta reflexión, me llamaba la atención lo que decía Fidencio, ¿no? El pastor Fidencio, perdón. Como, dime bajo qué autoridad estás y te diré qué poder tienes, ¿no? Y pregunto, y lo comento porque son casi 70,000 asociaciones religiosas evangélicas. No, perdón, casi 70,000 templos registrados cristianos evangélicos en el país, no 70,000 ARs. Y no todas, no todas podrían decir que están bajo una autoridad. La mayoría, digo yo, de las iglesias históricas, presbiterianos, metodistas, bautistas, eh, no sé, asambleas de Dios, tienen una norma bajo la cual se rigen y bueno, una autoridad que ellos mismos han formado, ¿ok? Pero hay muchas, muchas, que no se le rinde cuentas a nada ni a nadie. Y estas vienen a ser también tantas y muchas que ni siquiera registradas están, ¿verdad? Que vienen a generar una gran polémica. He dejado de contestar algunas cosas en el Face porque es tanto lo que se tiran unos a otros, ¿no? De veras, ya, y lo digo con todo amor y respeto, pero esto de que Dios nos ha llamado a alcanzar solo a los niños, ya los demás, ni modo, están echados a perder, los jóvenes están echados a perder, los adultos están echados a perder y los adultos mayores, peor tantito, son los que más huelen feo ya, ¿no? De lo tan echados a perder que están. Pues vamos a trabajar solo con niñas, vamos a trabajar solo con esto, vamos a trabajar solo con aquello, vamos a ver, oye, ahora se está levantando ya un movimiento, no sé si sea correcto decirlo así, pero lo voy a presentar así. Un movimiento feminista dentro del cristianismo que argumenta que los hombres han fallado en el liderazgo de la iglesia y es el tiempo de las mujeres de tomar la autoridad. Y yo sé que nosotros a lo mejor, porque ya más viejos o lo que quieras, diríamos, no, pero ¿qué crees? Ya es un movimiento bien fuerte. A nivel, empezó en Europa, pasó a países de habla inglesa y
está llegando a Latinoamérica y pegando fuerte. Ya aceptábamos que hubiera pastoras y cosas por el estilo, bien. Pues ahora es el empoderamiento de la mujer el empoderamiento de la mujer en la iglesia, en los cargos de autoridad. Pues en ese punto estamos. Y todo comenzó, digo yo, en jueces que decía, ¿verdad? Y cada uno hacía lo que bien le parecía. Pero bueno, a lo mejor la iglesia, solo tomando como una referencia, no estoy diciendo que así sea, ¿verdad? Pero tomando esta frase como una referencia, cada uno dé como propuso en su corazón, a lo mejor cada uno está dando en su matrimonio lo que propuso, en su vida lo que propuso, en su manera de servir o ministerio lo que propuso, en su manera de ejercer autoridad o poder lo que propuso, en su manera de administrar lo que Dios les ha dado lo que propuso, en su manera de enseñar a otros lo que propuso. Y si esa frase se la aplicas a todas las áreas de la vida, de tu vida, de mi vida y de todos los demás, santo Dios, estamos en un gravísimo problema. No puede haber unidad mientras el absoluto sea el libre albedrío. Pues yo se los dejo para que reflexionen. Eso pasa cuando subo al Metrobús y no tengo que manejar y voy pensando. Cuando lo que yo hago digo que es lo único que es correcto y descalifico a los demás, es cuando ya no podemos caminar en unidad. Las formas pueden variar, inclusive ciertos enfoques, como por ejemplo tú, más enfocado a las misiones, yo más enfocado al ser un pastor local. El mensaje es el que no cambia, pero cuando el énfasis de lo mío, solo ser pastor es importante y todo lo demás, por ejemplo, ser misionero no lo es o es secundario, es cuando entonces cada uno hace lo que bien le parece. La iglesia tiene multiformes estructuras para manifestar la gracia. No todos somos cantantes, no todos somos maestros, no todos somos, etcétera. ¿Sí me explico? Entonces, ese es el punto. Entonces, eh, cuando el mundo nos oye, a algunos nos oye muy pastorales, a otros nos oye muy musicales, si el mensaje que es realmente lo que nos une, el mensaje del Evangelio, la persona de Jesucristo o el ser una iglesia fuera lo que se viera al mundo, tendríamos entonces una autoridad de unidad para decir, oigan, vengan para esto, ¿no? Parte, solo añadiría yo, y el siguiente paso es la descalificación del otro, ¿no? Pública. Y entonces, algo que es rico, la multiforme gracia de Dios, ¿verdad? Los diversos ministerios, después se vuelve por esta idea de una libertad absoluta, ¿no? Lo que yo tengo es lo importante, lo que yo tengo es lo verdadero, lo que yo tengo es lo que tú tienes que hacer. Híjole, pues terminamos pues no solo en una confusión, en una tremenda división, en una tremenda división, ¿no? Porque, bueno, tú te acordarás que hubo un tiempo que había ese roce, misioneros, pastores, ¿no? Ya hace algunas décadas, y no era más que eso, era un énfasis que algunos ponían en una cosa y los otros en otro, pero luego llegó el tiempo de la descalificación, gracias a Dios, después del perdón y de la unidad, ¿no? Pero amigo, exactamente es ahí. Pero tal vez en parte los pastores, maestros, tengamos que reflexionar en el cómo enseñamos esta libertad a cada uno para tomar decisiones sin salirnos de estar bajo autoridad. Porque en el momento que alguien, perdón, no reconozca una autoridad sobre su persona, claro está, wow, estaríamos pues ya en una división permanente, ¿no? Y todos estamos bajo la autoridad de Cristo,
pero también en términos muy humanos, bajo autoridad de alguien que Dios ha puesto para el cuidado de nuestras vidas, sino los famosos pastorados como hoy los vivimos y los entendemos, carecerían de toda razón. Y ni siquiera llegaríamos al punto de ser consejeros, un consejero sin autoridad, un médico sin autoridad, un pastor sin autoridad, no es absolutamente ya nada. Entonces, creo que por ahí tiene que estar la reflexión, pero también una autorreflexión, porque como bien decía Fidencia, pues no se puede hablar o solicitar algo, no se puede hablar de autoridad y solicitar que alguien se sujete a alguien si el primero tampoco lo está. Entonces, por ahí va la idea, pero sí, amigo, tantos libros, tantos libros y tantos, como se llama, bestsellers y tantos, libros de autoayuda, era la palabra que no encontraba, aún hablando del cristianismo, ¿no? Pues tantas propuestas han terminado por llevarnos a esta no unidad de forma, aunque espiritualmente somos la misma iglesia. Miren, algo muy práctico. Decimos que todos tenemos los mismos principios bíblicos y nos enfocamos pues en la Biblia, pero a la hora de proponer algo concreto, lo voy a poner así, por ejemplo, trabajen en las casas, porque la pareja es la primera institución que Dios crea. La segunda es la familia como tal, pero parte de trabajar en la casa con una pareja y con una familia. 10 años después, escucho por ahí, y yo dije claramente, no es una célula de estudio, no es un estudio en casa, no es que Jaime Heimberger vaya a enseñar a la casa de Pablo, y no es que Pablo vaya y enseñe en la casa de Ruth, es que Jaime trabaje y enseñe a su esposa, a sus hijos, a sus nietos, es que Pablo lo haga para los propios y así sucesivamente. Y años después, seguimos sobre el punto. Llegó la pandemia, nos pegó a los que no teníamos a los que no tenían esta forma de trabajar, ¿no? Termina la pandemia y regresamos a las mismas cosas. Es más importante el culto que las casas. Sigo viendo en la escritura que no es por la urgencia, no es por las circunstancias que trabajemos en las casas, es por el principio que Dios estableció. Es algo que digo, y bueno, no estoy diciendo que las células estén mal, no estoy diciendo que los estudios en casa estén mal, no estoy diciendo que los discipulados que se puedan hacer en grupos en casa estén mal, lo que estoy diciendo es que como cada uno propone en su corazón, entonces cada uno lo vamos haciendo. ¿Qué pasa? Bueno, tenemos muchas familias en Cristo que hoy están de acuerdo en el homosexualismo, en los lésbicos. O sea, no está mal, es su derecho, no está mal, hay que amarlos. El aborto, bueno, pues si la violaron, está bien que aborte. Que para el país ya es un hecho jurídico que se puede abortar, la libre determinación de abortar de cada mujer. Ah, está bien, ¿sí me explico? Pero entonces, lo que debió haberse dicho, enseñado, formado en las casas, que es el lugar de mayor autoridad que existe, ¿eh? De verdad. No sé si tú te acuerdas, Jaime, que en una reunión de Calvary Chapel, tal vez en la última que yo estuve enseñando, dije precisamente que si queríamos que algo se aprendiera bien, debía enseñarse en las casas y hacer que los padres y las mamás lo enseñaran en su casa. Y eso me costó un súper regaño de Víctor Nayor, de Juan Domingo, ¿no? Pero pues esta es la cultura aquí, las casas. Es solo un ejemplo, es solo un ejemplo, ¿no? Y como lo he dicho en 2 o 3 ocasiones, no solo aquí, digo, esta es nuestra reunión, gracias a Dios por ella, porque es una casa donde podemos decir las cosas y escuchar y estamos seguros entre nosotros. Pero en otras reuniones también lo he dicho, ¿no? Es que es bien difícil
decirle a un líder, título que sea, algo, porque todos tenemos la razón. Y entonces no hay impacto, no hay cambio, no hay nada más, ¿no? Pero pues yo llevo aquí como cristiano casi 47 años, o ya 47, no me acuerdo. Y pues seguimos viendo cómo iglesias se levantan, desaparecen, ministerios aparecen, desaparecen, y no estamos siendo esa iglesia profetizada, que México sería luz a las naciones, que México tendría un gran avivamiento, ¿verdad? Que México estaría a los pies de Cristo. Pero bueno, aclaro, esto que dije hoy es una reflexión, algo que en mi cabeza se puso a dar vueltas la ardilla. No es que yo esté diciendo que este es el estudio bíblico, ojo, no es que así interprete yo según a los Corintios 9:6, ojo, esto es algo que se movió en mi cabeza y lo puse o lo expuse para que lo pensemos, para que tú lo medites, para que tú mismo veas si acaso tú estás en el punto, en la línea, en esa línea tan delgadita de Jueces 21-25 y segunda los Corintios 9:6. Pero es una reflexión. ¿Ok? No vayan al rato a decir, es que Eliud enseñó que según a los Corintios 9:6 es un engaño del diablo. No, ni tampoco estoy diciendo que la actitud de los israelitas ahí en el libro de jueces fuera lo mejor. Ni estoy diciendo que el libre albedrío esté mal. Lo que estoy diciendo es, bueno, y entonces cada uno, porque se me ocurre en este momento, recuerdo, ¿no? Ahí dice, primero a los Corintios capítulo 11, antes de tomar la cena, pues cada uno examínense a sí mismo. Eso es hacer una reflexión. Bueno, lo dejo como una reflexión. Piénsenle, órenle, considérenle. ¿Estás bajo autoridad? ¿Quién es esa autoridad? Y esa autoridad está bajo autoridad, porque si no, bueno, otra vez, ¿no? Tal vez, como bien decía Ruth, estemos dando ahí ya pasitos sobre, este, ¿cómo se llama? Una secta, ¿no? Pues amados, es una reflexión, ¿no? Es una reflexión. Miren, las cuestiones es cuando un punto lo tomamos en un absoluto y eso no nos permite, pues, ver un poquito más allá, ¿no? Hace algún tiempo alguien me hizo una crítica a esta reunión, por ejemplo, ¿no? Y me decía, es que al final no nos dices qué hacer. Este pastor ya no está con nosotros, es de allá de Juárez. No nos dices qué tenemos que hacer. Ok. Y yo le decía, a ver, si yo digo lo que tienen que hacer, el supuesto es que van a obedecer. Pero ¿y si no obedecen? Entonces no, me estoy reuniendo con gente que es desobediente. Ahora, hay gente en el grupo que no reconoce que tengan que obedecerme. Y entonces no hay una autoridad para decir qué hacer. Y su crítica fue, ok, pero entonces la reunión no pasan de ser palabras de todos y al final cada quien debe hacer cada quien sigue haciendo lo que quiere. Se me quedó muy grabado y se me quedó muy grabado también. Y yo digo, bueno, es difícil, ¿no? En Red Comunión, algunos soy su pastor, algunos no lo soy. Para algunos lo que digo es un consejo, para otros son una reflexión. Para algunos puede ser una instrucción o una orden, pero para otros no. Así es que aún el tono, la forma en la que se digan las cosas, pues se quedan en la cabeza de cada uno. Yo sé, por ejemplo, que puedo hablarle a José Martín ya en privado y decirle, pastor, quiero que hagas esto. Y sé que me va a hacer caso, ¿no? Le puedo decir a Daniel Villeda, me va a hacer caso. Pero en esta reunión, pues no todos es así. Ahí poco a poco voy viendo algunas cosas. Y de la última, le decía yo a él, y mira, pues también se dice algo, y pues cada uno tiene la libertad de tomarlo, ¿no? Está bien, pues.
Pero entonces yo también no puedo y no debo cargar con la cuestión de si me hacen caso, ¿no? O sea, de los que yo sea su pastor, se los podré decir. Y aún si no me hicieran caso, pues les diría, oye, ¿qué onda, no? ¿Qué pasó? Si estamos caminando en esta forma de un pastorado, ¿qué pasó? Pero a la gran mayoría les constará, no sé, a José Martín, a Pablo, tal vez a Rubén en un momento dado, ¿no? Que siempre les digo, esto te lo digo por vía de consejo, o esto te lo digo como una orden, y ya dependiendo de ello se darán las cosas. Entonces, hoy, reflexión, pensar, cada uno piénselo, considérelo, ¿no? Y lo dejo ahí, amados, de verdad, urge, urge, urge que podamos definir cada uno muy bien dónde está este límite, esta línea y no rebasarla, ¿no? Entre la libertad como una ocasión de dividirnos o la libertad de tomar decisiones como una ocasión, como una oportunidad de seguir caminando unidos y teniendo cosas juntos también, ¿no? Muy bien. Y si esa uniformidad, no unidad, uniformidad tan externa, pues claro que no es lo que estamos buscando. Y bueno, creo que aquí tenemos ese respeto los unos a los otros para en las formas poder tener esa diversidad. Pues bueno, reflexionenlo y piénsenlo en función también de ustedes que son líderes, pastores, maestros, ¿no? Y que a su vez, pues de alguna manera tienen que exponerlo a otros, también reconociendo que los otros tienen una libertad para tomar decisiones y bueno, lo que ustedes vivan, pues será lo único que podrán compartir con los demás, ¿no? Pero también ellos tendrán su propio libre albedrío. Y yo creo que aquí todos coincidimos o coincidiremos, ¿verdad? Ser un líder es un tanto complicado, porque por un lado, bueno, dice que los pastores daremos cuentas al Señor de nuestro trabajo y de la gente a la que pastoreamos, ¿verdad? Y pues bueno, cada uno dará cuentas de muchas cosas como un líder, como un pastor, se hace de casa, se hace con niños, se hace con jóvenes, etcétera. Pues a todos, gracias, amados. Ya son 11:10, ya nos extendimos un poquito más, a reserva de que haya algo más. Pati, pues a los que tuvieron el tiempo de conectarse, muchas gracias.